Hola a todos, estamos en esta oportunidad con María Parra. Ella es fotoreportera colombiana. Actualmente está trabajando en un medio para la generación de paz en Colombia que se llama Pacifista. Y en esta oportunidad vamos a hablar con ella sobre un proyecto que se llama Yuca Madre, que cuenta un poco la relación de las mujeres indígenas con la yuca brava, que se da mucho en la Amazonía colombiana. Hola María, gracias por estar acá. Hola María, muchas gracias a ti por la invitación y también a Viz Projects por querer hablar y contar sobre Yuca Madre. Te voy a hacer una primera pregunta que habla sobre el surgimiento de este proyecto. Cuéntame en qué momento decidiste hacer un proyecto dirigido a estas comunidades y sobre todo a este alimento. Este es un proyecto que he venido construyendo a lo largo de varios años y que todavía quiero seguir construyendo, o sea, todavía quiero seguir nutriéndolo. Y un poco surgió ya como el nombre completo de Yuca Madre al sintetizar distintas fotografías y distintos viajes que he hecho como en distintos momentos a distintos territorios amazónicos también. Y después de revisar, digamos, como todo mi archivo de trabajo en el Amazonas, es como, uy, hay un punto en común que es a las mujeres. Obviamente hubo como un caso específico de fotografiar todo este proceso de la yuca, Ujú. pero lo que hoy es Yuca Madre viene siendo como el recoger como las distintas fotografías y distintos momentos de distintos viajes, sobre todo en tres territorios diferentes. Uno es como en el departamento del Amazonas, en San Pedro de los Lagos, una comunidad ticuna, pero los otros dos, pues también hay imágenes de otros dos lugares que son en el Baupés. Uno es en unas comunidades relativamente cercanas a Mitú y otro es en una comunidad cercana como al raudal del Jirijirimo y a Cerro Morroco. Entonces sí, como que vienen de distintos viajes y en un momento yo digo como, bueno, ya quiero revisar bien todo el archivo que tengo sobre el Amazonas, encontrar el punto en común. Sabía que me interesaba el tema de la yuca y fue como, bueno, vamos como a recoger todas estas imágenes y hacer como una edición, digamos, mucho más grande del proyecto. La primera vez que yo fui al Amazonas fue como en el año 2011, ya hace rato, es que eso fue como un viaje muy turístico, pero siempre es un territorio que a mí me ha llamado mucho. Hoy en día pues me llama un montón, pero como que me parecía muy interesante. Pues me gusta mucho la naturaleza y creo que cuando uno habla de espacios naturales, de naturalezas como el Amazonas y la selva húmeda tropical es como eso, o sea, está ahí. La selva es literalmente como lo que recoge, como digamos, esta visión de naturaleza tropical colombiana. Em, y yo una vez me gradué de la universidad, eso fue en el 2018, empecé a trabajar en una ONG que se llama Saving the Amazon, Salvando la Amazonía, y empecé a visitar mucho el territorio. Entonces ahí fue como afianzar pues mucho más mi interés y algo que yo empecé a ver cada vez que hacía las visitas pues con la organización era como entrar a las casas y de repente como ver a las mujeres utilizando pues todos estos utensilios que se utilizan para hacer, digamos, ya hablando en temas ya muy técnicos, pues como la extracción del cianuro de la yuca. Pero entonces yo en un principio no sabía, era solamente como visualmente muy atractivo y llamativo, como estas mujeres amasando la yuca, rayándola, haciendo un montón de cosas. Y me encontré con que cada vez que yo viajaba a las comunidades y entraba a las casas o hacía las visitas con la ONG era como quiero fotografiar esto. Entonces empecé a construir, digamos, eso, como a partir de distintas visitas, como ese archivo. Y ya es un proceso un poquito más reciente, como el recoger todo ese archivo, editarlo y unirlo pues en un solo proyecto que es Yuca Madre. Ahorita hablamos como del cianuro, que me parece interesantísimo, como que la gente sepa que la yuca también es venenosa. Ujú. Pero cuéntame un poco cómo fue ese acercamiento con las comunidades, pues me dices que son de diferentes departamentos. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes que puedes encontrar en diferentes comunidades indígenas en el mismo país que es Colombia? Primero, para responderte lo del acercamiento, creo que ha habido dos maneras. O sea, como que una, he tenido obviamente como la suerte y la fortuna de estar respaldada bajo una entidad X o Y, sea la ONG y otra empresa con la que trabajo, con la que también he visitado el Amazonas varias veces. Entonces, claro, cuando llegas como de parte de alguna entidad es un poco más sencillo, entre comillas, pues uno ya empieza como a conocer y a tener confianza con las mujeres, pues porque ya te han visto varias veces, entonces es un acercamiento, digamos, más, pues sí, como más fácil, entre comillas, aunque obviamente siempre va a haber retos, porque algo particular de las comunidades indígenas es que no son como tan abiertas al principio, y es un acercamiento de hola.
primero, como qué estás haciendo, me interesa un montón lo que estás haciendo, en este caso es como trabajar la chagra o rayar la yuca o demás. Y después es simplemente entrar en una conversación y decirles como, mira, me interesa esto, soy fotógrafa, te incomoda si te tomo una foto, y desde un lado pues muy tranquilo y muy respetuoso. Y creo que un poco eso se refleja como en el tipo de imágenes, como que muchas que se nota, como que hay una participación también directa de la mujer. Es como, ay, mira, coge el matafrío así, o haz esto, mírame de esta manera. Entonces también hay como una co-creación y eso me parece muy importante. Y es algo de lo que todavía quiero como seguir explorando, como que en las, ojalá, próximas visitas que haga para seguir construyendo este proyecto, es como explorar un poquito más como esa co-creación con ellas para hablar de la yuca. Bueno, siento que una diferencia obviamente es como la etnia, eso es como muy claro. En el Baupés son sobre todo Cubeo y Guanano, y en el Amazonas, pues con las que he trabajado al menos, y en el Amazonas son Ticuna, ya, pues siento que es como una diferencia clave, como el tema de la etnia, pero yo al menos no he visto que el hecho de ser de una etnia diferente haga que tengan como una especie de comportamiento distinto. Independientemente de que sean distintas etnias, no siento que haya como un diferenciamiento muy claro, al menos yo no lo he conocido y quiero igual como seguir investigándolo y conociéndolo, por supuesto, como ver qué tanto de verdad culturalmente o en la forma de relacionarse conmigo haya un cambio dependiendo de una etnia y otra. De momento como que no lo he evidenciado tanto, pero en lo que sí, digamos, se nota como una diferencia es dependiendo de qué tan remota es la comunidad, entonces depende de qué tan cerca esté de un pueblo, capital, que sea como de Leticia o de Mitú, y eso se resume pues en qué tan occidentalizada está la comunidad. Pues, por ejemplo, en San Pedro de los Lagos, pues uno ve un montón, pues no sé, de antenas, de televisores, y eso como que ya está muy normalizado. Y hablan español, pues me Sí, imagino. Mm, sí, hablan español. Obviamente mantienen su lengua, pero hablan español. claro. Y de hecho me parece muy chévere y eso es algo que me encanta y es muy valioso, como independientemente de la occidentalización que es inevitable, pues es muy bello cómo se mantienen todas estas tradiciones y todos estos conocimientos, que justamente es un poco lo que quiero resaltar, como ese conocimiento de saber cómo extraerle el cianuro a la yuca. Y por otro lado, digamos que en el Baupés están un poquito menos occidentalizadas, entonces no se ve como tanta tecnología, entonces se siente como un poco más, pues sí, más como este ideal de el indígena en medio de la selva, que en verdad Mm. pues ya no es tan así, pero obviamente se siente más en un lugar u otro dependiendo de qué tan remota está la comunidad y de qué tanto acceso tiene sobre todo, o sea, a las cosas que utilizamos en Occidente, a los temas tecnológicos. Es que un Dale, punto en dale, sí. común es sin duda la yuca, o sea, como que ahí no veo la diferencia, sino el punto en común. Es como ese conocimiento y el tema de la yuca en toda la región amazónica es súper importante. Que algo que va ligado con eso que acabas de decir es pues como los alimentos, ¿no? Pero entonces lo que sí me surge la duda de también trayendo un poco el tema de que te estás enfocando en las mujeres, sobre todo, el rol de la mujer en todas esas comunidades, a pesar de que son etnias diferentes, ¿sigue siendo como el mismo o cambian un poco como de rol dependiendo de las comunidades? Pues en lo que he visto es el mismo. Bueno, casualmente, me parece chévere como la pregunta, porque casualmente la semana pasada estuve también en el Amazonas y estuve visitando una comunidad que de hecho me gusta, es una etnia diferente, es Amazonas, pero no es ticuna, sino que ya es muy nani y es otra comunidad. Y dentro de la Maloca, pues tuvimos unas conversaciones y unos círculos de palabra en la noche, y la persona que lideró ese círculo de palabra, pues era casualmente como una mujer. Y ella fue la que nos explicó que dentro de la Maloca, bueno, tanto en la Maloca como en la Chagra, haciendo como esa, sí, como ese paralelo, están como el espacio femenino y el espacio masculino. Entonces ella nos contaba que dentro de la Maloca, el espacio masculino era como un círculo donde hacían como, pues, el círculo de mame. Entonces era el círculo donde se sentaban los hombres a mambear, a hablar, a pensar, y nos mostró específicamente en la Maloca como esta es la parte femenina y es el fogón, y está todo pues como centrado alrededor del alimento, que de la misma forma como en el círculo de Mambe los hombres pues
mambean y se enseñan sobre pues todas las tradiciones y todos los saberes y todos los temas, digamos, pues de la comunidad. Asimismo sucede alrededor del fogón en la maloca, pues para las mujeres. En la chagra y en la parte ya ahora más alrededor del alimento, en la chagra hay un espacio para el hombre donde también, sí, pues donde él también siembre, es donde está la coca, pues la hoja de coca y el tabaco, que son como temas muy específicos del hombre, pero ya la parte de la yuca corresponde pues a la mujer. Y digamos que ahí es muy importante como ese saber, o sea, como que dentro de la chagra, si bien la hoja de coca y el tabaco hacen parte como de la siembra, pues no hacen parte de la alimentación de la comunidad, mientras que la parte de la alimentación de la comunidad en la chagra, pues sí está 100% como enfocada en el rol femenino y el hombre también aporta la alimentación, pero desde el lado como de la pesca y la Mm, cacería en algunos casos. Pero ok. entonces ya cuando hablamos del, sí, como de sembrar la tierra, eso pues es un rol femenino. Creo que justamente ese tema del alimento o sea, como que define el por qué al final yo decido llamarlo madre también. O sea, es yuca, pero también es madre, pues porque la madre es un poco la palabra que recoge todo, ¿no? Como la madre naturaleza, el cuidado y la yuca, pues bueno, es como ese componente, digamos, ya más específico. Ok, ahí la chagra vendría siendo como una especie de huerta, ¿cierto? Sí, 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 sí. La chagra es una huerta, es un ejemplo de agricultura muy sostenible. Y eso me parece muy bonito y es un poco como una reflexión como transversal que tengo como de todo el proyecto de Yuca Madre. Y es que de un modo u otro siento que todo el tema como actual del cambio climático, la deforestación, la sobreexplotación de la tierra, eh, pues tiene como un punto de vista muy patriarcal, como el hecho de la naturaleza como recurso. Y algo que pasa con la chagra em, es que es como un espacio delimitado de tierra y ellas utilizan, pues, y sacan como, digamos, le dan como ese momento productivo a la chagra y cuando ya hay que, pues, se utilizó ese pedazo de tierra, la dejan como regenerarse y utilizan otro mientras ese se recupera. Le dan como un tiempo de descanso a la tierra. Y cuando terminan de utilizar el otro, vuelven al que ya se recuperó. O sea, no es como un tema de estar talando y buscando nuevos espacios, sino tener un espacio delimitado y trabajarlo, digamos, de una forma muy sostenible. Antes de irnos como al lado femenino, que es supremamente importante y es como la columna vertebral de tu proyecto, cuéntame un poco cómo es ese proceso de sacarle el veneno, o sea, la yuca tiene veneno, ¿cómo hacemos para que ese veneno no como que traspase cuando uno se lo come? Digamos que no son todas las yucas, hay muchas especies de yucas, pero pues está específicamente la yuca brava, que es una de las que más se da en todo el territorio amazónico, que es la que tiene el veneno. Tiene aproximadamente, o sea, obviamente esto puede variar dependiendo de muchas cosas, pero más o menos como 100 miligramos por kilo de yuca, que suena poquito, pero para la cantidad de yuca que consumen en las comunidades, pues es un montón. Y yo no sé si buscamos como un tarro de pastillas de cualquier cosa, normalmente es como 100 miligramos, entonces igual es como una cantidad suficiente para ser letal o para pues tener muchas afectaciones para la salud de la gente. Bueno, ¿cómo es el proceso? Pues yo lo voy a contar desde lo que he visto y sé, y como de los pasos muy básicos, pero obviamente pues detrás de esto hay un montón como de sabiduría y ciencia tremenda. Pero entonces nada, pues lo primero es como pues estar en la chagra, sacar la yuca, la lavan, normalmente la lavan pues en algún cañito, en algún río o en alguna quebrada que haya de camino a la chagra a la comunidad. Entonces sí, pues es sacar la yuca, luego la lavan y ya cuando llegan a la comunidad es primero como pelarla, quitarle la cáscara y después de eso viene el proceso de rallado. Ese creo que es de los procesos más lindos porque ellos utilizan como una especie de bandeja gigante en forma de barco que tiene pues de madera y tiene clavados, tiene como clavos, como puntillas y ellos mismos lo hacen y además es precioso porque pues tiene como un patrón muy bonito, como esas puntillitas clavadas y en esa bandeja pues la raya, todo el rallado. Después de ese rallado se lava. Entonces ahí ya queda como la harinita de la yuca y es el lavado lo hacen en se llama balay, que es como una, Como un sí, colador grande. sí, como un colador grandote, tejido en palma, también muy bello. Además, cada uno de estos elementos es precioso, es como que son también obras de arte, cada uno de ellos es divino.
Entonces ahí se hace como el proceso de lavado, le hacen como varias pasadas de agua y la lavan y la lavan y le van sacando el almidón. Y luego ya la que queda la pasan a un coso que se llama el matafrío, pero para explicarlo, no sé, puede ser parecido como, no sé si te acuerdas, a esos jueguitos de cuando uno era niño que le decían De los como, mete el dedos. dedo y te lo jala. Sí. Yo quedaba con el dedo atrapado. Es más o menos algo así, pero gigante. Entonces se ve así, pero es muy grande, o sea, es muy grande el matafrío, así enorme. Ahí meten toda, pues toda ya la yuca lavada y rallada y eso genera presión. Entonces esa presión va sacando el cianuro. Es súper bonito, entonces uno ve el matafrío colgado y queda como estilito de agua, entonces uno ahí ve cómo va quedando pues el, el agua, digamos, con el veneno, con el cianuro y ya, y pues ya cuando lo sacan del matafrío, digamos que ya está lista como la harina y a partir de ahí pues ya la utilizan para hacer mil cosas. Entonces, y además esto también es muy chévere como ver la versatilidad que tiene la yuca y creo que por eso es tan importante para las comunidades, porque no es solo como que saquen un producto, sino que sacan muchos. Entonces en el casabe, que es pues está como arepa, no es arepa, pero tiene forma de arepa, es como una tortilla gigante de yuca, a veces un poco más gruesita, a veces dura, bueno, depende de la comunidad en la que la hagan, hacen la fariña, la chicha, el chive, que es como otra bebida, entonces es una nota ver cómo lista está la harina y a partir de ahí se hacen un montón de cosas. Ya sabiendo un poco como el lugar de las mujeres en las comunidades a las que visitaste, que digamos que es su espacio también como para traspasar sus conocimientos a otras generaciones. Cuéntame el rol de la mujer en Yuca Madre y también como tu fascinación por mostrar ese otro lado, ¿no? Bueno, yo creo que me interesó por las mujeres, creo que es un tema como ya muy, o sea, no tan planeado. Es como yo empiezo a visitar las comunidades y a darme cuenta de que son ellas las que realizan este proceso. Y cuando supe que el proceso era realmente pues para extraer el cianuro, es como se me voló la cabeza un montón, como de verdad esto pasa, de verdad ellas son las que saben hacer esto, como reconocer toda esa sabiduría. Y si bien obviamente también hay procesos muy, muy, muy bellos que realizan los hombres, por ejemplo, a mí me encanta ver cómo hacen mambe, todo el tema de la pesca, pues también es súper poderoso. Siento que hay algo que es muy chévere porque creo que aquí puedo como entrar un poco en debate, obviamente esta es una conversación muy larga, pero podría decirse que muchas comunidades indígenas son machistas de algún modo todavía, o sea, como que hoy en día en el siglo XXI todavía estamos luchando, digamos, con romper el machismo, con romper el sistema patriarcal, hay movimientos feministas y demás, pero obviamente en las comunidades indígenas el hombre un poco sigue estando como por encima de la mujer, pero pues hay algo que la mujer sabe y que tiene un conocimiento tremendo y es justamente eso, como cómo hacer posible la base de la alimentación indígena, porque si bien el hombre se encarga de la pesca y la cacería y demás, realmente la yuca es la base de la alimentación de las comunidades indígenas. Entonces son ellas las que tienen ese conocimiento y ese saber y es justamente como, uy, hay que como resaltar esto y ahí viene como ese interés mío, como admirar profundamente ese conocimiento y decir, quiero mostrar lo importantes que son ellas para las comunidades indígenas. O sea, sin ese conocimiento que ellas tienen, pues no habría tanta alimentación. Es como no sé, no se puede concebir realmente, no sabría cómo imaginarme. Y claro, creo que también viene de un tema personal y es que en mi casa siempre ha sido muy femenina y muy matriarcal. O sea, en mi casa yo crecí con mi mamá, hoy en día es como mi mamá, mi gata. Si extendemos mi núcleo familiar, hablamos de mi tía o mis tías, pero como que yo siempre estaba rodeada de muchas mujeres y tuve muy pocos hombres como rodeando mi núcleo familiar y mi crecimiento y lo que soy, siempre fue como muy femenino. Desde ahí obviamente me queda muchísimo más fácil conectar y hablar con las mujeres en las comunidades indígenas que con los hombres. Ok. Y me dices que este es un proyecto que está en proceso. Cuéntame en qué vas y para dónde va el proyecto. Me dices que también que querías como seguir viajando y seguir conociendo como estas comunidades y este conocimiento. Cuéntame en qué vas, digamos, con Yuca Madre y qué quieres lograr con este proyecto. Pues en que voy, como en el recoger todo ese archivo del que te conté de distintas visitas, distintos momentos, y decir como, bueno, ya lo voy a sintetizar, de esto se trata, esto es lo que quiero mostrar. Mm. Eh, pero claro, digamos que hay
un tema muy documental, o sea, un tema como muy, muy documental del tipo de fotografía, como del proceso. Entonces es como vemos a la mujer rayando, vemos a la mujer haciendo, como en el hacer. Pero hay algo que exploré por un momento y que es lo que, digamos, ahora quiero como llevar un poquito más allá, y es como una parte un poco más artística y un poco más mística. Digamos que hay una foto que es como esta mujer saliendo del agua. Digamos que esa foto específicamente habla como sobre un mito de nacimiento de la etnia ticuna, entonces es como que la etnia ticuna nace del río. Y entonces en todo el tema del nacimiento y de la mística, pues también está muy evidente como el tema de la madre. Quiero como explorar ese lado, digamos, un poco más artístico, no tan documental o reportaje como del hacer, sino ya como ese conocimiento un poquito más, sí, yo lo resumo en la mística indígena o en la cosmogonía, que digamos incluyen imágenes un poco más metafóricas y con el tema de la misma yuca también, o sea, es como listo, ya tenemos como la visión y la parte de ese proceso de cómo extraer el cianuro, pero entonces ahora quiero como hacer un poco más imágenes que muestren, es que un poco más metafóricas, lo Ok, resumo así, como que quiero vincular la parte documental y, digamos, de reportería con un componente mucho más metafórico y místico, porque siento que de eso se trata, o sea, la selva en sí misma, la Amazonía y todo ese conocimiento tiene como ambas partes. Que la sensación que genere en el espectador y en mí sea como ese entendimiento total de, ah, estas mujeres tienen el conocimiento de cómo extraer el cianuro, pero también hay todo un tema místico y mágico. Creo que esa es la palabra mejor, como la magia, o mágico alrededor de esta región del Amazonas y de ese conocimiento. Y no sé si incluso como buscar otras comunidades, como seguir contándolo desde distintos puntos del Amazonas. Ahorita solo estoy en Leticia y en Baupés, pero ¿qué pasa si voy al Guaviare o al Guainía? O sea, no sé cómo seguir un poco amplificando todo ese conocimiento alrededor de la yuca.